Saludos, bienvenidos a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, dale a la campanita. Estaremos hablando sobre los traslapados. La falta de honestidad y veracidad hacen que este grupo de la JW sigan mintiendo y engañando a sus feligreses. Veremos a través de su escrito cómo luego de no ocurrir lo de la generación que no pasaría, recurren a un nuevo régimen de mentiras con los traslapados. Sus mismos escritos los desmascararán. El concepto de los traslapados es una artimaña que sale del padre de la mentira. Al quedar en ridículo con la generación que no pasará, se inventaron una nueva enseñanza. Nunca anteriormente se habló de ese concepto hasta que pasó la generación del 1914. El problema fue que ellos en su enseñanza le habían dado terminó el tiempo del cumplimiento de los ungidos, que sería hasta el año 1935, de manera que nadie que estuviera sobre el año 1935 no podía proclamarse ungido, porque ya había terminado el tiempo. Dudo totalmente que todas estas enseñanzas surjan del cuerpo gobernante, ellos simplemente son marionetas en las manos de los editores y escritores de todas estas propagandas. A esa organización la dirigen una gran corporación que se enriquece a través de ella. La generación traslapada. La organización del reino imaginario, al ver que lo profetizado concerniente a la generación que no pasará no tuvo cumplimiento, se inventaron una nueva enseñanza, la generación traslapada. ¿En qué consiste? El ejemplo que ellos presentan es el concepto de traslapar, que significa cubrir una cosa de forma total o parcial. Ellos alegan que los ungidos, que son los 144.000, son los capacitados para ver el reino de Cristo desde el año 1914. Presentan a Franz, quien nació en el 1893 y fue bautizado en el 1913. Por tanto, Franz fue uno de los ungidos que vieron los eventos desde el 1914. La generación está compuesta por los ungidos, la gran muchedumbre no forma parte de esa generación. Franz murió en el año 1992, lo que indican es que todo aquel que haya sido incorporado a los ungidos antes de la muerte de Franz es de la generación de los traslapados. Porque vivió en el tiempo de la generación de Franz. Y es parte de la generación que no pasará. Comentario: uno de los ungidos que estuvo en el año 1914 en la actualidad, que es el año 2023, tendrá 129 años, considerando que tuviera 20 años en su bautismo. La predica de los imaginarios durante todos estos años. Los ungidos, que son los 144.000, fueron seleccionados y se completó su número, fue hasta el 1935. Si fueron elegidos hasta el 1935, eso indica que después de esa fecha ya no se incorporaban nuevos ungidos. Si una persona fue declarada de los ungidos y fue bautizada en el 1935, tendría por lo menos 20 años en su bautismo y ser de los ungidos. La edad promedio que tendría en la actualidad, año 2023, sería 108 años. ¿Habrá algún ungido en este momento? Creo que no. La realidad es que es incierto el futuro de los imaginarios. En la actualidad ya no existen ninguno de los ungidos. Los actuales miembros del cuerpo gobernante, ninguno estaba bautizados para el 1935, por tanto, según sus enseñanzas, no pertenecen a los ungidos. La incorporación al cuerpo gobernante se dio en los postreros años. Todos son unos impostores. Desde el punto de vista de sus enseñanzas, en la actualidad no hay ningún ungido. Veamos en sus escritos esa información. Cito: Atalaya, 15 de marzo de 1964, página 168, ¿quiénes participan? Los que tienen este testimonio en sus vidas, que tienen evidencia de que el Espíritu Santo de Dios los está preparando para esta recompensa celestial, tienen la seguridad de esto. No tienen dudas. La realización de esta meta celestial les significa más a ellos que lo que cualquier perspectiva terrestre jamás pudiera significarles. Se llamó especialmente a los de esta clase celestial antes de 1931, durante cuyo periodo Dios extendía solamente una esperanza celestial a los que se dedicaban como cristianos. Los que tienen esta esperanza deben participar del pan y el vino. Noten, fueron llamados antes del 1931. Cito: Atalaya, 1 de noviembre de 1970, página 671. Desde el Pentecostés de 33 era cristiana.
Jehová Dios ha estado seleccionando a los que habrán de ser coherederos con su Hijo. Es imposible decir cuántos a través de los siglos se añadieron a los miles iniciales que se mencionan en el libro de Hechos. Aún en tiempos modernos, hasta aproximadamente 1935, continuó saliendo la llamada para traer a los que faltaban de los 144.000, o el resto. Sin embargo, desde entonces el énfasis se ha dado principalmente a recoger la grande muchedumbre de otras ovejas que tienen esperanzas terrestres. La novia ha extendido la invitación a estas personas para que beban del agua de vida. Su número ha estado aumentando mucho, mientras que el número de los que afirman ser de la llamada celestial ha estado disminuyendo. Estos muchos que han estado entrando, en general, han estado esperando las bendiciones de vida eterna en una tierra paradisíaca. Estos ahora ascienden a varias veces más que los 144.000. Significa esto que, desde aproximadamente 1935, los que ya han sido resucitados al cielo y el resto engendrado por espíritu que todavía está en la tierra juntos forman el número completo de 144.000. Sí, esa es la conclusión a la que señala la evidencia. La llamada general para ellos ha cesado de salir. Pero de este lado de la tribulación grande, es posible que algunos de estos que quedan en la tierra resulten infieles. Dios se propone tener, cuando esté completa su obra con ellos, el número completo de 144.000 como fieles, con lugares permanentes en el reino. En armonía con esto, si uno de estos que todavía están en la tierra resultara infiel, su puesto tendría que ser llenado con un reemplazo. ¿Por quién? Podría ser por una persona recién bautizada, o podría ser por uno de la grande muchedumbre, que hasta ese instante ha estado demostrando que es persona que mantiene integridad bajo prueba. No podemos limitar a Jehová Dios o a Cristo Jesús en esa selección. Pero los ejemplos y principios bíblicos ciertamente favorecerían la selección de la persona probada a través del tiempo por encima del novicio, especialmente tomando en cuenta la brevedad del tiempo que queda. Dios ciertamente tiene un gran abastecimiento de reservas entre tales, otras ovejas, fieles de donde sacar si opta por hacerlo. Noten, que el llamado era hasta el 1935. Cito, Atalaya 15 de febrero de 1982, página 30. Cuando consideramos cómo Jehová ha tratado con su pueblo durante el periodo de la siega, parece obvio que la llamada celestial en general se completó alrededor del año 1935, cuando se entendió correctamente que la esperanza de la grande muchedumbre es una esperanza terrestre. Ha resultado ser tal como Jehová lo había previsto. Como muestra habría un sellar final de los que quedaran del Israel espiritual. Pero durante este tiempo de precisamente, antes de la grande tribulación, se haría manifiesta una grande muchedumbre, que no estaría limitada a cierta cantidad de miembros. Estas personas retendrían su esperanza natural de vivir en la tierra, y no nacerían otra vez, con miras a vivir en los cielos. Noten, que el llamado general se completó en el año 1935. Cito, Atalaya 15 de enero 1990, páginas 10 al 15. ¿Qué hay de nuestro día? Desde 1919 el resto ungido ha estado desplegando devoción piadosa ejemplar. Estos ungidos han edificado sólidamente sobre el fundamento de fe colocado por Jesús. En especial desde 1935 se han ocupado en reunir a una gran muchedumbre, que se regocija con la perspectiva de pasar a través de la gran tribulación y disfrutar de vida eterna en una tierra paradisíaca. Así, las buenas nuevas en torno a Jesús se creen por todo el mundo moderno. Cito, Atalaya 15 de febrero de 1995, página 19. Lógicamente, el recogimiento del rebaño pequeño se acercaría a su fin cuando el número estuviera casi completo, y los hechos muestran que el recogimiento general de estos cristianos especialmente benditos terminó en 1935. Sin embargo, se profetizó que durante el tiempo del fin las otras ovejas aumentarían hasta convertirse en una gran muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Desde 1935 Jehová ha efectuado el recogimiento general de esta gran muchedumbre, que tiene la esperanza de vivir para siempre en una tierra paradisíaca. Comentario, el recogimiento de los ungidos terminó en el año 1935. Cito,
Atalaya 1 de febrero de 1999, página 19. Durante los años 30 parece que se completó el número de los llamados y escogidos y fieles, los 144.000. No sabemos a cuántos ungidos se recogió en el siglo I ni a cuántos de entre la mala hierba durante los oscuros siglos de la gran apostasía de la cristiandad. Pero en 1935 un total de 52.000 publicadores por todo el mundo indicaron que abrigaban la esperanza celestial al tomar de los emblemas en la conmemoración. ¿Cuál sería el destino de los muchos que aún quedaban por recoger? El informe del 1939 Yearbook of Jehovah's Witnesses dijo: los seguidores ungidos de Cristo Jesús que quedan en la tierra son pocos, y ese número no aumentará. A esto se les llama en las Escrituras, el resto, de la descendencia de Sión, la organización de Dios. El Señor ahora está recogiendo a sus otras ovejas, que compondrán la gran muchedumbre. Los que actualmente se recogen son compañeros del resto, y colaboran con Él. A partir de ahora los que componen las otras ovejas, aumentarán hasta que toda la gran muchedumbre haya sido recogida. Se moldeó al resto ungido para encargarse del recogimiento de la gran muchedumbre. Ahora también debe moldearse a esta. Comentario: los ungidos en el 1939 eran pocos y ese número no aumentará. Cito: Atalaya 1 de febrero de 1999, página 19, no más incorporación. En una graduación de Galaad de 1970, Frederick Franz, entonces vicepresidente de la Sociedad Watchtower, habló a los estudiantes sobre la posibilidad de que ellos, que pertenecían todos a las otras ovejas con esperanza terrenal, bautizaran a alguien que luego dijera ser del resto ungido. ¿Podría suceder eso? Pues bien, explicó que Juan el Bautista era de las otras ovejas y bautizó a Jesús y a algunos de los apóstoles. A continuación, preguntó si todavía se estaba llamando a miembros del resto. No, no más incorporaciones, y dijo. Esa llamada terminó entre 1931 y 1935. Ya no se añade a nadie más. ¿Quiénes son, entonces, los pocos nuevos hermanos que participan de los emblemas en la conmemoración? Si pertenecen al resto, son reemplazos. No son nuevas incorporaciones, sino reemplazos por aquellos que se han apartado. Comentario: preguntaron si todavía en el año 1970 se podían unir ungidos y Franz dijo: no más incorporación. El llamado de los ungidos terminó entre 1931 y 1935. Cito: Atalaya 15 de febrero del 2003, página 20. En busca de las otras ovejas. ¿Cómo se aclaró la identidad de la gran muchedumbre en 1935, y qué efecto tuvo ello en algunos que habían estado participando de los emblemas de la conmemoración? Con el tiempo, la organización de Jehová empezó a centrar la atención en otras personas aparte de los seguidores ungidos de Cristo. A mediados de la década de 1930 tuvo lugar un notable suceso al respecto. Antes de esa fecha, el pueblo de Dios creía que los miembros de la gran muchedumbre, mencionada en Revelación, componían una clase espiritual secundaria que se juntaría en el cielo con los 144.000 ungidos resucitados, como si fueran damas de honor o compañeras de la novia de Cristo. Pero el 31 de mayo de 1935, en un discurso pronunciado en una asamblea de los Testigos de Jehová celebrada en Washington, D.C., se explicó con las Escrituras que la gran muchedumbre se refiere a las otras ovejas que viven durante el tiempo del fin. Después de aquella asamblea, algunos que anteriormente habían participado de los emblemas de la conmemoración dejaron de hacerlo, pues comprendieron que su esperanza era terrenal y no celestial. ¿Cómo describiría la esperanza y los deberes de las otras ovejas de hoy día? Particularmente desde el año 1935 se ha estado buscando a los que componen la clase de las otras ovejas, los cuales tienen fe en el rescate, se dedican a Dios y apoyan al rebaño pequeño de ungidos en la predicación del reino. Estas otras ovejas esperan vivir para siempre en la tierra, siendo este el único aspecto en el que difieren del actual resto de herederos del reino. A semejanza de los residentes forasteros del antiguo Israel que adoraban a Jehová y se sometían a la ley, las otras ovejas de nuestros días aceptan los deberes propios del cristiano, entre ellos predicar las buenas nuevas junto con los miembros del Israel espiritual.
Pero, así como ningún extranjero podía ser rey o sacerdote de Israel, ninguna de las otras ovejas como tal puede gobernar en el reino celestial ni oficiar de sacerdote. ¿Por qué pudiera incidir la fecha de dedicación de una persona en la clase de esperanza que abriga? Para la década de 1930 quedó claro que, en general, la clase celestial ya había sido escogida. Los siguientes decenios se han empleado en la búsqueda de las otras ovejas, que abrigan la esperanza terrenal. Si un ungido se vuelve infiel, lo más probable es que se llame a alguien de entre las otras ovejas que haya servido fielmente a Dios por mucho tiempo para ocupar la vacante producida en el número de los 144,000. Comentario: las otras ovejas aceptan los deberes propios del cristiano como predicar, pero ellos no son cristianos. Tampoco pueden gobernar ni oficiar de sacerdote, Dios haciendo acepción de personas. Para el año 1930 quedó claro que la clase celestial ya había sido escogida. Cito: Atalaya 1 de mayo del 2007, página 30 y 31, pregunta de los lectores. Según los informes de los últimos años, el número de participantes de los emblemas de la conmemoración ha aumentado ligeramente. ¿Significa esto que se está ungiendo a muchos nuevos con Espíritu Santo? Hay buena razón para pensar que el número de 144,000 cristianos ungidos se completó décadas atrás. En Hechos leemos acerca de los primeros componentes de este grupo limitado. Ahora bien, mientras estaba en progreso el día de la fiesta del Pentecostés, todos se hallaban juntos en el mismo lugar, y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados. Y lenguas como de fuego se les hicieron visibles y fueron distribuidas en derredor, y una se asentó sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. Posteriormente, Jehová seleccionó a otras personas, y también las ungió con su Espíritu Santo. En los primeros años del cristianismo se añadió a miles de personas a aquel grupo original. En la conmemoración que se celebra en la actualidad, el orador suele llamar la atención a las palabras del apóstol Pablo recogidas en, que dicen que los ungidos, reciben un espíritu de adopción como hijos. Pablo agregó que el Espíritu Santo que reciben, da testimonio con su espíritu de que son hijos de Dios, coherederos con Cristo. Los que verdaderamente tienen la unción del Espíritu lo saben con certeza. No es un simple deseo ni el reflejo de una opinión emocional o poco realista sobre sí mismos. Creemos que este llamamiento celestial continuó a lo largo de los siglos, aunque durante la llamada Edad de las Tinieblas, pudo haber momentos en los que el número de ungidos fue muy reducido. Con la restauración del verdadero cristianismo, a finales del siglo pasado, se llamó y escogió a más personas. Pero parece que a mediados de los años 30 del presente siglo se completó básicamente el número de los 144,000, y empezó a aparecer un grupo de cristianos leales que tienen esperanza terrenal. Jesús los llamó, otras ovejas, quienes se unen a los ungidos en la adoración formando un solo rebaño aprobado. Los hechos de las últimas décadas reflejan tanto el fin del llamamiento de los ungidos como la bendición de Jehová sobre la creciente, gran muchedumbre, que espera sobrevivir a la gran tribulación. El último informe publicado corresponde al año 1995, y refleja 28 participantes más que el año anterior, aunque en realidad la proporción de participantes con relación a los asistentes disminuyó. A decir verdad, el que participaran de los emblemas unas cuantas personas más no es motivo de preocupación. A lo largo de los años, incluso algunos recién bautizados de pronto han empezado a participar. Después de un tiempo, varios de ellos han reconocido que fue un error. Algunos han admitido que su participación fue de naturaleza emocional, posiblemente propiciada por tensión física o mental. De modo que con el tiempo se dieron cuenta de que en realidad no se les había llamado para la vida celestial, y pidieron a Dios su misericordiosa comprensión. Hoy les siguen sirviendo como excelentes cristianos leales, con la esperanza de vivir para siempre en la tierra. No tenemos por qué preocuparnos si alguien empieza a participar de los emblemas o deja de hacerlo. No es asunto nuestro si alguien ha sido ungido con Espíritu Santo y llamado para la vida celestial o no. Recuerde la firme declaración de Jesús: yo soy el pastor excelente, y conozco a mis ovejas. Jehová conoce con esa misma seguridad a quienes ha escogido como hijos espirituales.
Tenemos toda la razón para creer que el número de los ungidos seguirá disminuyendo a medida que la edad avanzada y los sucesos imprevistos pongan fin a su vida terrestre. Sin embargo, tal como estos ungidos verdaderos demuestran ser fieles hasta la muerte, con la perspectiva de recibir la corona de la vida, las otras ovejas, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, pueden abrigar la esperanza de sobrevivir a la inminente gran tribulación. Atalaya 15 de agosto de 1996 página 30 y 31. Comentario: claramente se enfatiza que el número de los ungidos se completó en el 1935. Cito: Atalaya 1 de mayo del 2007 página 30 y 31. ¿Cuándo termina el llamamiento de los cristianos a una esperanza celestial? La Biblia no da una respuesta concreta a esta pregunta. Lo que sí sabemos es que el ungimiento de los discípulos de Jesús con esperanza de recibir una herencia celestial comenzó en el año 33 de nuestra era. Ahora bien, tras la muerte de los apóstoles, el trigo, los verdaderos cristianos ungidos y la mala hierba, los falsos cristianos, crecieron juntos. Luego, los cristianos ungidos volvieron a hacerse notar por su actividad, y en 1919 comenzó a cosecharse la mies de la tierra, lo que incluía reunir a los últimos ungidos. Desde finales del siglo XIX y hasta 1931, el principal propósito de la predicación fue reunir a los miembros restantes del cuerpo de Cristo. En 1931, los estudiantes de la Biblia adoptaron el nombre bíblico de Testigos de Jehová, y en el número del 15 de noviembre de 1933 de The Watchtower, correspondiente a los números de mayo y junio de 1934 de la Torre del Vigía, se explicó que dicho nombre singular correspondía al denario, de la parábola de Jesús que aparece en Mateo 20, 1 al 16. Se pensaba que las 12 horas de la parábola representaban los 12 años transcurridos de 1919 a 1931. Así, durante muchos años se creyó que la llamada al reino celestial había terminado en 1931 y que los llamados a ser herederos junto con Cristo durante 1930 y 1931 habían sido los últimos. No obstante, en 1966 se dio una explicación modificada de esta parábola, y quedó claro que no tenía nada que ver con el fin del llamamiento de los ungidos. Para 1935 se llegó a la conclusión de que la gran muchedumbre estaba compuesta de otras ovejas, es decir, cristianos con esperanza terrenal que aparecerían en el escenario mundial en los últimos días, y que, como grupo, sobrevivirían al Armagedón. De ese año en adelante, la obra de hacer discípulos se centró en reunir a esa gran muchedumbre. Se creía, sobre todo después de 1966, que el llamamiento celestial había terminado en 1935. Esto parecía quedar confirmado por el hecho de que casi todos los bautizados de 1935 en adelante sentían que su esperanza era terrenal. A partir de entonces se creyó que si alguien recibía el llamamiento a la esperanza celestial era para reemplazar a algún cristiano ungido que se hubiera hecho infiel. Es completamente cierto que, si un ungido se aparta del camino de la verdad y no se arrepiente, Jehová llama a otra persona para que ocupe su lugar. Sin embargo, parece que no han sido muchos los verdaderos cristianos ungidos que se han hecho infieles. Por otra parte, al pasar el tiempo, algunos cristianos que se bautizaron después de 1935 han recibido testimonio del Espíritu Santo de que tienen esperanza celestial. Por tanto, parece que no se puede dar una fecha específica de cuando termina el llamamiento de los cristianos a la esperanza celestial. ¿Cómo deberíamos ver a la persona que ha determinado en su corazón que ahora forma parte de los ungidos y comienza a participar de los emblemas en la conmemoración? No se le debería juzgar. Es un asunto entre Jehová y esa persona. Con todo, los verdaderos cristianos ungidos no exigen atenciones especiales. No creen que por el hecho de ser ungidos posean conocimientos especiales, superiores a los que incluso ciertos miembros con experiencia de la gran muchedumbre pudieran tener. No piensan que se les haya concedido necesariamente más Espíritu Santo que a sus compañeros de las otras ovejas. Tampoco esperan un trato especial ni afirman que participar de los emblemas los coloque por encima de los ancianos nombrados de la congregación. Recuerdan humildemente que algunos varones ungidos del siglo I no satisfacían los requisitos para ser ancianos o siervos ministeriales.
Por consiguiente, tanto los cristianos ungidos como sus compañeros de las otras ovejas se esmeran por conservar su fortaleza espiritual, cultivando el fruto del Espíritu y trabajando por la paz de la congregación. Todos los cristianos, sean de los ungidos o de las otras ovejas, trabajan duro en la obra de predicar las buenas nuevas y hacer discípulos bajo la dirección del cuerpo gobernante. Y mientras la voluntad de Jehová sea que le sirvan en la tierra, los ungidos se sienten contentos de hacer esta obra. Comentario: interesante. Le preguntan, ¿qué cuándo termina el llamado de los ungidos? El llamado de los ungidos terminó en el 1935. No obstante, esta revista se publica en el año 2007. Lo que indica que la generación del 1914 ya había pasado. En su perspicacia comenzaron a introducir la nueva enseñanza de los traslapados. Solo que los traslapados tenían que ser de ungidos hasta el 1935, de manera que si un ungido del año 1935 tenía que tener aproximadamente no menos de 20 años. En el año 2007 ese ungido tendría aproximadamente 92 años. Lo que indica que los traslapados esa generación había pasado. Cito, Atalaya 15 de abril de 2010 página 10 y 11. ¿Qué implica lo anterior? Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, hay que tener presente un hecho: la palabra generación suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. Entonces, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Esta generación tuvo principio y también tendrá fin. El cumplimiento de los rasgos de la señal muestra que la tribulación tiene que estar cerca. Es tiempo de permanecer alerta y actuar con urgencia. Si así lo hacemos, demostraremos que estamos al día con la iluminación más reciente y que seguimos la guía del Espíritu. En su detallada profecía sobre la conclusión de este sistema de cosas, Jesús dijo: de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Entendemos que esta generación a la que se refirió Jesús está compuesta por dos grupos de cristianos ungidos. Los ungidos del primer grupo presenciaron lo que ocurrió en 1914 y comprendieron que Cristo había empezado a reinar en ese año. No es solo que estuvieran vivos entonces, sino que durante ese año o antes ya habían sido ungidos con espíritu como hijos de Dios. El segundo grupo de esta generación está compuesto por ungidos contemporáneos del primer grupo. No se trata simplemente de que estuvieran vivos al mismo tiempo que los miembros del primer grupo, sino que fueron ungidos con Espíritu Santo cuando aún quedaban en la tierra miembros del primer grupo. Así pues, no todos los ungidos de la actualidad forman parte de esta generación de la que Jesús habló. Hoy en día, los miembros del segundo grupo ya tienen una edad considerable. Sin embargo, las palabras de Jesús registradas nos garantizan que de ningún modo pasará esta generación antes de que comience la gran tribulación, así que por lo menos algunos miembros de dicha generación estarán vivos en la tierra cuando llegue ese momento. Este hecho refuerza nuestra convicción de que ya falta poco para que Jesucristo, el Rey del reino de Dios, destruya a los malvados y dé paso a un nuevo mundo justo. Comentario: ahora en el año 2010, comienza la enseñanza de los traslapados. El tiempo de los ungidos se completaron en el 1935, no hay lugar para los traslapados. Tienen una iluminación más reciente o una nueva mentira. Los justos resplandecerán. Cito, Atalaya 15 de junio del 2010 página 5. El hermano John Barth tuvo a su cargo el tercer y último discurso, que explicó la parábola del trigo y la mala hierba. Esta ilustración de Jesús habla de una siega, durante la cual se junta a los hijos del reino, y se separa a la mala hierba para quemarla. El hermano Barth dejó claro que la recolección no va a continuar indefinidamente. Señaló que dice: de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Y leyó dos veces este comentario. Todo indica que Jesús se refería al hecho de que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación.
No sabemos la duración exacta de esta generación, pero incluye a estos dos grupos cuyas vidas se traslapan. Aunque entre los ungidos hay hermanos de diferentes edades, los miembros de ambos grupos de la generación son contemporáneos durante una parte de los últimos días. Qué alentador es saber que cuando comience la gran tribulación no habrán muerto todos los ungidos más jóvenes, es decir, los contemporáneos de los ungidos mayores que discernieron la señal cuando comenzó a hacerse evidente en 1914. Las falsas predicciones. Para los testigos de la mentira es uso y costumbre decir falsas predicciones. Ellos tienen un texto bíblico que lo sacan de la manga y con ese texto sus seguidores siguen ciegamente sus enseñanzas. Me refiero a, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Proverbios 4 versículo 18, luego de decir un sinnúmero de predicciones mentirosas todo lo quieren arreglar con ese texto bíblico. Naturalmente ese texto no está hablando los disparates y mentiras constante de los imaginarios. No obstante, las Escrituras con claridad nos dice que todo aquel que habla en el nombre del Señor y no se cumple es un falso profeta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18 20 al 22. Es en este reglón que caen los imaginarios diciendo cosas que no se cumplen, esto es indicio de que Dios no habló.